Por estos días, cuando tú le preguntas a la gente, ¿y tú qué cuentas? ¿Qué te cuentan? Ahí, para no preocuparlo. Ahí como cuando usted era pobre. Y una cantidad de dichos que hablan de que la cosa como que no está tan bien como uno quisiera. ¿Sí o no? Es más, pastor, vine esta mañana a la iglesia porque usted sabe, la cosa está dura. Yo pensé que había venido a adorar. No, pastor, vine porque Dios tiene que hacer algo. Ya no sé cómo está esta situación y Dios tiene que hacer algo. Yo quiero saber si atrás me están escuchando bien o está muy bajito. Creo que atrás me están haciendo señas, muchachos, que necesita un poquito más de sonido. Y este mensaje, entonces, quiere desafiarnos a varias cosas. Y cuando estamos hablando de tú que cuentas, normalmente la gente cuenta lo que está viviendo, ¿verdad? ¿Y qué se cuenta de Colombia en estos días? ¿De qué se habla en Colombia estos días? ¿De candidatos? ¿De precandidatos? ¿De política? ¿De corrupción? Que este sí era corrupto, que este no tanto, que este un poquito, pero que este está como torcido, porque primero cuando estaba en el gobierno dijo que no, pero ahora que está fuera dice que sí. Y entonces uno, usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Pero clasifica, y ahí va. Y entonces, ¿de qué hablan los venezolanos que están aquí? Es que la cosa está dura. Y todo el mundo está hablando de que no hay esperanza. Y comienza a convertirse nuestro diálogo en un multiplicador de desesperanza, de desilusión. La cosa está dura, el trabajo, el empleo, la plata no alcanza, la comida no llega. Y se vuelve completamente difícil la vida, ¿o no? ¿O a usted le gusta llegar a algún lado y apenas llegue? ¿Cómo te fue hoy? Mal. Trabajo mal. El colegio, mal. Y la situación en la calle, mal. El Transmilenio, mal. Esto es de lo peor. ¿Cómo se siente uno en un ambiente así? Mal. Cuando lo que tú cuentas no son buenas noticias, lo que generas es un ambiente de mal. Pero cuando tú cuentas buenas noticias, tú generas ambientes diferentes. Pero pastor, por Dios, ¿qué más quisiera uno que contar buenas noticias? Pero es que no las hay. Uno mira hacia el futuro y ¿cómo? ¿De dónde flores si no hay jardín? Y te voy a contar una historia que te va a hacer contar historias diferentes. La historia se encuentra en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. En el capítulo 7. Habla de una situación que se parece mucho a la que cualquiera de nosotros pudiese estar viviendo. Una situación que se parece mucho a la que cualquiera de nosotros pudiese estar viviendo. Y esta situación habla de los tiempos de Acab, uno de los peores reyes que ha tenido la historia del pueblo de Israel. Y este rey no solo era malo, sino que se apartó completamente de Dios, cerró el templo, cerró la adoración. Aquí nadie va a adorar, aquí nadie va a buscar de Dios. Se volvió atrás y perverso. Así que Dios permite que ocurran algunas situaciones. Y una de las situaciones que Dios permite se narra en el capítulo 6, versículo 24, que Ben-Hadad, un rey de Aram, se levantó en contra del pueblo de Dios y sitió a Jerusalén. Cuando hablamos de sitiar, la forma más fácil de explicarla hoy día
era rodearla con los ejércitos y tenía un propósito. Cuando un rey sitiaba una ciudad, lo que buscaba era que se destruyera la economía. ¿Por qué? Porque cuando se destruye la economía puede destruir cualquier cosa. Por eso es que el enemigo en nuestros días comienza a atacar. ¿Qué es lo primero que ataca? Tus finanzas. Porque cuando ataca tus finanzas, el paso siguiente es la desesperación. Diga conmigo, ¿qué? Desesperación. Y cuando estás desesperados, tomas medidas desesperadas. Y cuando tomas medidas desesperadas, normalmente no son acertadas. Y la conclusión es que te destruyes tú mismo. Así que esa es una estrategia viejísima de Satanás, sitiar la vida de las personas, rodearle la economía. ¿Y en qué consistía el sitio? Era una práctica común entre los hombres de guerra. Acuérdese que las ciudades eran amuralladas, así que cuando venía el ejército enemigo, ¿qué era lo primero que hacían las ciudades? Cerrar la puerta. ¿Para qué? Para protegerse. Pero pasaba un día, 2 días, 3 días, y decían los que estaban afuera: usted tranquilo, esto es solamente esperar a que ellos mismos se destruyan. Aquí en Colombia tenemos una historia, un poquitico de la historia nuestra, caballero. Allá en los años 1600, cuando sitiaron a Cartagena, ocurrió Pablo Morillo, alias el pacificador. Para no generar guerra y atacar a Cartagena, lo que hizo fue sitiarla. Y ya cuentan las historias cartageneras de los heroicos que se levantaron en medio de la muerte, la hambruna, la enfermedad, para tratar de liberar la opresión que genera, oye la palabra, la opresión que genera que tú estés ¿qué? Sitiado, rodeado. Los tenemos como rodeados. El hombre vino y rodeó la ciudad. Y obviamente como el comercio se generaba en las puertas de la ciudad, la gente tenía que salir de la ciudad a los campos a buscar el alimento. ¿Qué es lo segundo que viene con el paso del tiempo? El hambre. Y cuando hay hambre aparece la desesperación. La cosa era bien, pero bien cruel. Dice el versículo 26 que un día el rey estaba caminando por la muralla y una mujer se le acercó y le dijo: rey, ayúdame. Y el rey le dice: si Dios no te ayuda, ¿yo qué te voy a ayudar? Porque ya estoy hablando que es un rey despiadado, que no confía en Dios ni mucho menos. No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Sin embargo le preguntó: ¿qué te pasa? Y mira lo que la mujer le cuenta. La mujer le dice: lo que pasa es que entre mi amiga y yo decidimos sacrificar a nuestro hijo. El de ella lo sacrificamos ayer, nos los comimos ayer. Y hoy tocaba comernos el de ella, pero ella lo escondió. Así que obre justicia para que esta mujer saque al hijo que nos toca comernos. Oye, esto parece como canibalismo, es canibalismo puro, pero uno dice: ¿a dónde llega la situación por el hambre? Ya no habían ratas, fueron exterminadas completamente. La gente se las comía. Dice el texto al comenzar que una cabeza de burro, oye bien, se vendía por 80 piezas de plata. La inflación estaba por lo alto. Para que usted tenga ni siquiera el jornal de un día alcanzaba una pieza de plata. Y la cabeza de un burro, ¿puede ser deliciosa la cabeza de un burro? La carne suavecita aquí, sobre todo la parte de la mandíbula. El solo pensarlo uno dice. También dice el texto que 300 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. ¿Hasta dónde había llegado la destrucción social? Se parece mucho en nuestros días a eso, ¿no? Se parece mucho a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Mi hermana me decía ayer, después de las elecciones, todos los días los precios suben, suben, suben y suben. Esto es una locura. Yo no alcanzo a dimensionar. Me dice, tú no tienes ni idea cuánto vale una bolsa de harina. Como 3 o 4 salarios mínimos una bolsa de harina. Eso es desproporcional. Uno dice, ¿qué? Cuando usted viene aquí y dice, está cara, esa harina está cara. Son por 10 pesos, 5 pesos. Pero cuando alguien en una situación de esta está rodeado y la economía está en completa destrucción, lo primero que se suben son los precios. Y quien no tiene para llegar a esos niveles de precios comerciales, ¿qué hace? Morirse de hambre. No hay otra opción. Aparentemente no hay otra opción. Las puertas comerciales están cerradas porque están sitiados. Y esta mujer viene y le cuenta al hombre. Y cuando el rey Acab oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. ¿Suena familiar esa palabra hoy? Desesperación. Ya no encuentro qué hacer. Y lo que normalmente hacemos es echarle la culpa a Dios. Entonces este hombre se dice, el culpable de todo esto es el profeta. Y se va para donde el profeta. Y cuando llegan del profeta, Dios le da una palabra profética a este hombre. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. ¿Cuánto era que costaba la cabeza de un burro? ¿Cuánto? Hombre, pero ya aquí la inflación llegó hasta la iglesia. La cabeza del burro costaba 80 piezas de plata. Imagínate cuánto costaba una bolsa de harina selecta, 1 kilo de harina selecta. Ahora, él está diciendo, mañana a esta hora, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Como quien dice, tú no te preocupes, a partir de mañana todo a 1000. ¿Y qué responde el hombre que está escuchando? El funcionario del rey dice, ¿qué? Esto sería imposible. Aunque el cielo se abriera y se abrieran las ventanas del cielo, no sucederá. Y esta es la condición de aquel que tiene sus ojos puestos en los mercados financieros y no en la intervención divina. Decía Adam Smith que la economía tiene una mano invisible que la equilibra. Era un hombre temeroso de Dios. Y él decía, aunque no quieran reconocerlo, los mercados se equilibran solos cuando Dios interviene. Y aquí hay un profeta que está diciendo, mañana, solamente mañana a esta hora, se equilibrará la economía. Si a usted le cuentan eso, ¿usted qué dice? ¿Qué? Porque se equilibre la economía mañana. Mejor dicho, imposible. ¿Por qué? Porque para que la economía llegue a esos niveles, no te voy a dar una clase de economía, pero la economía tiene muchos elementos que intervienen. Entonces, para que esto suba aquí, hay que bajar acá, equilibrar acá, mover allá. Y eso no es tan fácil. ¿Me hago entender? Es más, por eso los economistas se rompen el coco con sus políticas económicas, porque si muevo este pedacito aquí, 3 nivelitos, 3 punticos para arriba, se me desequilibra todo esto por acá. Y viene el profeta a decir, a partir de mañana todo a 1000.
El funcionario del rey, el que administra la economía, se lo queda mirando y dice, que eso es imposible. Para que eso ocurra, tiene que haber un mercado ideal donde la oferta equilibra la demanda. Y no hay ni oferta ni demanda. Demanda hay, pero no hay nada que ofrecer. Lo único que hay para ofrecer es cabeza de burro y estiércol de paloma. ¿De dónde va a salir la harina? Para eso tendrían los mercados que el aparato productivo comenzara a producir harina, y eso tomaría tiempo. Y mientras produce la harina, la cambian, comienza la gente a trabajar, se sube el desempleo, baja. No, eso es una locura. Imposible que de aquí a mañana cambie la situación económica. Y entonces el profeta le dice, bueno, papi, lo verás, pero no comerás. Verás la bendición, pero no la disfrutarás. Por una sencilla razón. Cuando Dios interviene, equilibra las cosas por encima de la lógica, las expectativas y los pronósticos. Y entonces me encanta cómo la Biblia hace unos giros espectaculares en su narración. Pareciera que la historia queda ahí y dice, mientras tanto, en el salón de la justicia, comienzan 4 leprosos que están del lado afuera. No están encerrados, oye bien, no están encerrados porque la misma sociedad los ha excluido. Están por fuera de las puertas de la ciudad. ¿Cómo? Leprosos. Ya usted sabe lo que es un leproso, una enfermedad que se va carcomiendo las partes del cuerpo, las extremidades, los dedos se caen, se le cae la nariz, se le cae un pedazo de la oreja, los dedos del pie se van cayendo, se pudren y se caen. Y entonces hay 4 de ellos en la parte de afuera diciendo, ajá, ¿y qué? ¿Tú qué cuentas? Y él dice, ¿qué te va a contar? Nada. No hay ni para estiércol de paloma, no hay ni para cabeza de burro. La cosa está dura. Y entonces comienzan a hablar entre ellos. ¿Cuál es la situación? Dicen, no, hay calamidad, hay hambre, hay desesperación. Eso es lo que hay. Y entonces había 4 leprosos sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Y comienzan a contarse uno al otro, oye, ¿y de qué nos sirve quedarnos aquí a esperar la muerte? Porque no hay comida. Si vienen los sirios a atacarnos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos matan de primero. Estos no nos van a abrir la puerta porque somos leprosos. Así que por A o por B estamos destinados a morir. ¿Y tú qué cuentas? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Imagínate la conversación. ¿Cómo llega uno a la conclusión de que nada me sirve si espero o si no espero? Porque ya he visto todas las opciones, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Y qué opción tengo? ¿Qué opción tengo? ¿Qué opción tengo? Pasas la noche dando vueltas de un lado a otro, pareces disco rayado. Dale, dale, dale. ¿Qué opción tengo? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Y comienzan ellos a hablar. Y ya ha sido lanzada la palabra profética. Pero ahora aparece la situación de los leprosos. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Y se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que, ¿qué opciones tengo? Entonces dice uno, oye, vámonos para el ejército sirio que están allá, míralo allá, ve. Si nos matan, de igual manera estamos destinados a morir. Pero, como no tenemos nada que perder, vamos. ¿Quién quita que nos dé un pedazo de pan y por lo menos moramos con la barriga llena? Y dice el otro, pues sí, ¿no? Mejor morir con la barriga llena
con la barriga vacía. Y entonces toman la determinación. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Y dicen los leprosos: oye, fíjate, no hay nadie. ¿Dónde están? No sé. Pero esto no es, estos son los enemigos. Sí, estos son, pero no hay nadie. Y aquí está la razón por la que no hay nadie. Porque ya Dios ha intervenido. Y dice: cuando los leprosos iban caminando, Dios hizo que los pasos de los leprosos se escucharan como caballos que van corriendo, como carros que vienen. Y dice uno al otro: corramos, que fijo los de Israel contrataron a los hititas y ahí vienen. Y si los hititas vienen, nos acaban. Mi hermano, aquí no hay más nada que salvarse. Corre por tu vida. Mientras que los leprosos huyen por su vida, estos también huyen por su vida. Mira qué contradicción. Teniéndolo todo, huyen. Y los leprosos, teniendo nada, huyen. No es lo mismo huir no teniendo nada que huir dejándolo todo. Y estos hombres salen y lo dejan todo. ¿Qué es lo que dejan? Todo. Caballos, burros, harina, alimentos. ¿Por qué había de todo? Porque el ejército se instalaba en el frente de la ciudad y sabían que iban a durar meses ahí esperando hasta que los que estuvieran adentro se mataran. Y cuando ellos llegaban, simplemente tomaban posesión de una ciudad y no había que pelear con nadie. Esa era la estrategia. Pero para eso llevaban todo su almacenamiento de ¿qué? Alimentos, víveres. Mejor dicho, se iban a vivir. Y la gente se fue huyendo. Me encanta el texto que dice: porque Dios había intervenido. Y cuando los leprosos llegan, no saben lo que Dios ha hecho, pero sí comienzan a experimentar lo que Dios ha hecho. Y comienzan a ver cómo cambia. Finalmente comenzaron a ver. Y el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos, sonido de un gran ejército que se acercaba. ¿Pero quién se acercaba? Los 4 leprosos. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y lo demás, y corrieron para salvar su vida. Y cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron, bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa. Los ricos nuevos normalmente antes eran leprosos. Gente a que la suerte les ha sonreído. Pero aquí no hay gente, este texto no habla de que la suerte les sonrió. Habla de que Dios intervino para cambiar un destino. Y el que estaba antes leproso, ahora come, bebe, tiene plata, es dueño de caballos, es dueño de burros. Y hay tanta provisión que nadie se esperaba esto. Y entonces, en medio de la parranda, los leprosos llegan al límite del campamento y vieron todo. Y entonces escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas nuevas. Hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Wow, esto me sorprende, esta expresión. Hay buenas noticias. Y yo estoy comiendo callado.
hay suficiente para todos. Y yo sigo escondiendo para mí solo. Y entonces dice, si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Estamos casi moribundos. Estamos disfrutando nuestros últimos días, pero no sabemos cuántos días nos quedan. Así que si esperamos hasta mañana, es probable que la noticia no llegue aquí, a mi familia que está allá encerrada, muriendo de hambre. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que se acercan al palacio y le dice el vigilante, ¿y tú qué cuentas? Y le dice, te cuento que tengo buenas noticias. Así que regresaron a la ciudad, le informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento árabe, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos, los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Y gritaron la noticia. Y nuevamente aparece lo que dice, de esos buenos no dan tanto. Fijo, los arameos están escondidos y cuando lleguemos nos van a atacar y van a tomar posesión. Esa estrategia ya la conozco, dijo el rey, porque no creía ni confiaba en Dios. Deberíamos mandar espías, y deciden mandar los espías. Mandan los espías y los espías dicen, tal como han dicho, nos han contado, así fue. Entonces la gente salió corriendo por el camino y luego saquearon el campamento de los arameos. Y me encanta el versículo 16. Así que se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de granos de cebada por una pieza de plata. Así que el rey asignó a su ministro de economía, a su funcionario, le dijo, póngase al frente de esto porque la gente se nos aloca. Después la gente se nos aloca aquí. Póngase al frente de esto. Y el hombre salió y que a controlar a la gente de la puerta para controlar la multitud. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon. Y así murió aquel hombre. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había dicho. Y el hombre de Dios había dicho esto: mañana a esta hora en los mercados 7 litros de harina costarán una pieza de plata. Y el funcionario del rey que había respondido, eso será imposible aunque el Señor abriera las puertas del cielo. El hombre de Dios le había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de eso. Así que la gente lo aplastó y murió a la entrada de la ciudad. El único que tenía opciones de vivir fue el único que murió. Y los leprosos que estaban prontos a morir fueron los que vivieron. ¿Qué nos enseña esta historia de tantas contradicciones? De pobre a rico, de leproso a millonario, de funcionario a muerto. ¿Qué nos enseña esta historia? Hay muchas enseñanzas aquí. La primera tiene que ver con creer lo que Dios te está diciendo. Y frente a la situación que vive nuestra nación, yo decido creer en lo que Dios ha dicho. Nada te faltará. Yo estoy contigo. No temas. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si por los ríos, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Porque yo estoy contigo. Esas son las palabras de aliento de Dios para ti y para mí. Pero ¿qué cuentas tú? Esto está fregado. No hay para la comida. Mi mujer molestando que si no traigo plata no llegue. Mi hijo pidiendo que si no traigo esto no llegue. Así que yo mejor me voy. Creo que estos leprosos nos dan una gran enseñanza. ¿Sabes cuál es? La determinación de arriesgarse. Arriésgate. Aunque creas que ya no hay nada que hacer, arriésgate a lo imposible. Camina y cree lo que Dios
te ha dicho. Aunque te digan no hay empleo, tú avanzas. Aunque te digan que eres venezolano y aquí la cosa está mal, tú avanzas. Aunque se oigan noticias de que los venezolanos están atracando, tú que eres venezolano di, nosotros vinimos a trabajar y a hacer cosas correctas. Así que avanzaremos de manera correcta, confiando en que Dios ya ha hecho. Eso es lo que me encanta de este texto. Dios no va a hacer, no, ya Dios hizo. Ya Dios hizo. Así que la primera enseñanza que nos da ese texto gira en torno a: por encima de tu condición, desafíate a contar lo que Dios ha hecho. Y aquí es cuando este mensaje se vuelve misionero. Hoy estamos celebrando misiones. Que al salir de aquí cuéntale a alguien lo que ya Dios ha hecho. Dios ha provisto salvación. Dios ha provisto provisión. Dios ha provisto restauración para aquel que cree. Y hoy, como es el último día de octubre, celebramos que a Él sea la gloria por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Este no es un mensaje que habla de las 5 solas, pero sí habla de que todo esto se debe a la gloria de Dios. Él fue el que lo hizo. La economía no cambiará si Dios no interviene. Tu condición no cambiará si Dios no interviene. Pero como has decidido creer y permitir que Dios intervenga, entonces cuéntale a otros lo que Dios ha hecho. Diles: yo estaba leproso, perdido, sin esperanza, pero decidí arriesgarme a confiar en Él, a caminar por lo desconocido, sabiendo que de pronto Dios tenía una nueva opción para mi vida. Y pasé de muerte a vida. Pasé de pobreza a riqueza. Pasé de desesperación a paz. Pasé de desesperanza a tener esperanza. Esas son las buenas noticias que necesita Colombia. No podrás decirle a Colombia: el tratado de paz te cambiará. No, no. Decide intervenir en Dios por encima de cualquier condición, por encima de cualquier situación. Decide hoy contarle al mundo que Dios está interviniendo en esta nación. Eso es misiones. Podemos desafiarnos a dar de lo que Dios nos ha dado. Esto es misiones. Los leprosos pudieron decir: nos echaron, nos cerraron la puerta, que se mueran allá. Ahora nosotros somos los ricos del valle. Pero dijeron: esto no está bien. No importa si nos echaron, si nos sacaron, aquí hay suficiente para que ellos vivan en bendición. Hoy decide dar a misiones. ¿De qué? De lo que Dios te ha dado. Los proyectos misioneros tú los conoces. Cuando escucho usted hace 15 días escuchó a Alex Ellis hablar. Hablo con mi hermana Ana y su esposo y el trabajo misionero que están haciendo en Caracas. Yo digo: wow, ¿cómo pueden seguir plantando iglesias con tanta situación? Uno diría humanamente: pero vénganse, acá hay mejores opciones. Y ellos dicen: no, Dios nos colocó aquí para contar que hay esperanza. Para contar que hay esperanza. ¿Y cómo viven? Con otros que tienen esperanza y que han sido cambiados y que deciden dar para misiones. Cuando tú decides dar para misiones, Dios sigue abriendo las manos de Él para bendecirte. Dios sigue haciendo que fluyan los recursos. Dios sigue haciendo que fluya la provisión. Dios sigue haciendo que fluya la bendición. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Y finalmente nos enseña esta historia. Podemos decidir cambiar la condición de otros compartiendo la buena noticia. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buena noticia para tu familia. Hoy es día de buena noticia para tus amigos. Hoy es día de buena noticia para tus hijos. No te quedes callado con lo que Dios te ha dicho hoy. No importa la condición. Si Dios interviene, aunque parezca imposible, mañana tendremos bienestar, tranquilidad y salud. ¿Por qué no te...